Right. Good afternoon, parents. Um, I will just go over some little features in the Adobe Scan, um, so that you can, whenever you send me your picture, your image, it looks the best possible. Okay. So let's see here. Let me see. Let me take another picture here where you are, so that you can see what I mean. Now, so again, we scan the document we want, right? And let's capture this. Camera is it's not focusing, right? So let me retake this one. Uh-huh. Okay. All right. So I have the picture I want already. We'll just um, go to adjust and save. Here I will click in that little section there, and now here's where I want to explain a little bit more. Okay, the features that this application has, because depending on what you use, um, that's how it will look. So look at this picture, the one that I took. Right, so it doesn't look like the one I I took the picture of, right? So here, let's look at this little section here. See, let me highlight it for you, where it says filters. Okay, filters, that section there. Let's click on that section and it will give us some options. All right, so we have different views of our pictures. So we can have light text, and you will be seeing our picture differently, but what we want to go to is we want to go to the one that says original color. Okay, we want to go to that one, and we want to make sure we click on that one so that our picture doesn't look like this one, right? Because it's an auto color by default. So we go to filters and then we go to original color here, and now look, see how our picture looks now. It looks a little bit more as how it should be, no, as how I took the picture. All right, so that's one we should, that's a feature we need to know. Another one is the one that says rotate. Okay, so if we click on that one here, rotate, see, it instantly rotates the image, right? So tal vez ustedes en parientes lo tomaron de un cierto lo tomaron al revés, the picture, so you can rotate it, right? Tal vez lo tomaron así, ¿no? Y no se dieron cuenta. Pero here you can just rotate the image so that you can have it at the view that you want. Okay, and so that's the feature of rotate. And there we have here the other feature here that says crop. Okay, this feature here will help us to do as how it says, right? It will help us to crop the image. So let's see, tal vez hay unos areas que no quieren ustedes que se vea de la imagen, ¿no? So, si ustedes hacen press ahí, miren, ahora ustedes pueden cortar. Tal vez ustedes solo quieran que se vea esta pequeña sección ahí, ¿no? No. Entonces, that will help you. If I press here at the top, the little check mark, I will crop that
that only that section that you are seeing that's within the blue lines will come out. So si yo machuco ahí, miren, me lo va a hacer automatically crop, me lo va a cortar. Right? Ahorita lo está tomando tiempo para hacerlo. Ok, sí, ahora miren, ¿ve? Ahora solo la sección que yo hice highlight, only that section will be shown. Solo esa sección se va a mostrar, ¿no? Entonces y bueno, esta otro uno aquí es que dice delete, pues es para borrar la imagen. Por si al caso ustedes dicen, pues no me gusta, pues lo pueden borrar también, ¿no? Ese creo que está fácil. Ahora miren, en este otro uno de aquí que dice reorder, ese que dice reorder, si tuviéramos más páginas, if we had more pages, here I only have one, we can reorder them. So let me try to do that one, and then I will show you. Because in this other one, I will come back to reorder. So let's go to add page. Vamos a ir a la sección que dice add page. So if I want to add another page, and let me just try to get another, I will take a photo, right? I will add another page. So I can come here. Si tal vez se me olvidó tomar otra página, no, eran dos páginas de mi hijo. I can go there again and add another page. And see, I can add another. So I will adjust and save. Alright, parents, sí, ven que siga. Entonces, miren, de aquí voy a seguir porque me cortó el vídeo. Miren, entonces, si yo quiero acá, no me está haciendo focus mi cámara. Vamos a hacer retake otra vez este uno, para que se vea un poco más claro, ¿no? Ahí estamos, miren. Vamos a tomarle foto a este. So aquí está mi primer página. Yo quiero dos páginas. Miren, vamos a poner ese otro uno. Entonces, vamos a tomarle a este. Vamos a tomar una foto a este uno también. Y vamos a tomarle una más. Una más fotos. Vamos a hacer una página más, vamos. Sí, solo esta. No. Vamos a hacerlo retake. Me moví. Mero rato que iba a hacer. Este uno si les tiembla mucho la mano no van a poder hacerlo. Entonces es que tienen que mantener su mano lo más firme que puedan, ¿no? A ver. Vamos a ver aquí pocos. Estamos. Entonces conseguí la tercera página. So vamos a hacer Just and Save, right? Vamos a hacer Just and Save. Y vamos a ver, les voy a mostrar las secciones, las otras secciones que no les he mostrado. Miren, aquí yo tengo tres páginas, ¿ve? Aquí lo pueden ver, miren. Es page 1 out of 3. So tengo tres páginas. Tal vez su hijo pues lo hizo su trabajo en tres páginas. Entonces que también lo puede hacer. Pero miren, como yo les dije, no siempre siempre se va a ver diferente, se va a ver algo, no se va a ver muy bien, pero siempre vienen aquí en filters, miren, en filters, lo hacen press ahí y van en original color.
So, siempre lo hacen. Es la primera cosa que hacen, vean, para que se cambie. Y aquí puede hacer apply to all pages. Ok, machucan este acá que dice apply to all pages, para que así se lo ponga a todas las páginas, ¿no? Entonces esperemos que lo cambie la imagen al color original, ¿ok? Y de ahí pues les voy a mostrar las otras secciones de esta aplicación. Ahí estamos, ya mero. Ok, so aquí les voy a mostrar, en esta sección les quiero mostrar qué es esta sección aquí de reorder. So vamos ahí en esta sección de reorder, right? So si los otros acá están, miren, ya aparecieron las tres páginas que yo les tomé la foto, ¿no? Entonces si yo machuco esta sección que es reorder, miren qué va a pasar. Entonces vamos a decir, mire, yo quiero estos documentos, yo quiero que este sea primero, después este uno y después este, ¿no? Pero no lo tengo así, tengo este uno primero, después este y después este, pero lo quiero cambiar el orden, ¿no? So aquí lo puedo hacer, miren, se lo agarro acá. Ajá, lo agarro acá, miren, y lo pongo ahí, ¿ve? Si quiero este que esté de último, lo hago press, ¿no? Lo machuco hasta que se haga highlight, miren. Después aquí, ¿no? Y ahí le estoy cambiando el orden, ¿no? El orden, ¿no? Que este sea la primera imagen, que este sea la primera uno, es el segundo y es el tercero, ¿no? Y así lo puedo ir cambiando como yo quiero que sea, ¿no? Ya después que yo estoy satisfecho con el orden, pues solo hago clic en el check mark ahí arriba. So vamos a lo clic. Miren, entonces ya cambió el orden, miren. Cambió el orden del que estaba. Ahora, esa es la sección de reorder, ¿no? El de add page, pues si quieren poner otra página, pues solo lo hace clic ahí, ya les mostré y les va a hacer que tome otra foto. Ahora, algo muy importante también que yo quiero que hagan es que ustedes le pongan su nombre, específico nombre al documento. So, ustedes tendrán que machucar el lapicero que ven ahí, ese pencil. So, cuando ustedes lo machuquen, miren, lo hagan press, ustedes ya le pueden cambiar el nombre. Miren, este es el nombre, ¿ve? Aquí, ay, se me fue. Ahorita. So, miren, este es el nombre ahorita. Este es el nombre acá, miren. Adobe Scan October 7, 2021. Ese es el nombre, ¿no? Pero yo lo que quiero es, voy a hacer press el X. Voy a machucar la X ahí, se borró, miren. Y ahora lo que yo quiero hacer aquí, eso es lo que yo les pido que hagan, ¿no? Es que pongan el nombre de su niño o niña para que así yo lo pueda identificar, ¿no? Y ahí pongan su nombre. Ahí yo voy a poner el mío, ¿no? Carlos Jones, ¿no? Math Work. ¿Ok? Math Work. So, ya cuando ya hayan puesto el nombre, ustedes le machucan rename, ¿no? Le ponen rename ahí y le va a cambiar el nombre a ese que ustedes han marcado. So, vamos a hacer press allá. So, ok. Es que el mío ya existía. No lo van a poner CG. Ok. Solo por eso. Está. Entonces ya le cambió el nombre. Ya cuando ya le hayan cambiado el nombre, pues sí, ahora sí ya pueden hacer Save PDF. Ahora sí ya lo pueden machucar ahí arriba. Y lo va a hacer Save, ¿no?
Y ahora ya lo tengo ahí, miren, ya está ahí. De ahí pues yo ya lo puedo hacer share, miren, ya lo puedo compartir. Ya me lo pueden mandar a mí, ¿no? So de ahí hacen press ahí en share. Y aquí hagan share, que dice ahí, hagan share a copy. ¿Sí? Hagan share a copy. Comparten una copia, hagan clic ahí. Y entonces les va a dar las opciones que ya les había mostrado, ¿no? En WhatsApp, Gmail, Teams, ¿ok? Cualquier uno que estén usando. So de ahí ustedes solo hacen clic en la aplicación y lo podrán mandar, ¿no? Entonces, eso fue un poquito más en detalle sobre las diferentes secciones de esta aplicación Adobe Scan. Y espero que les sea de ayuda para entenderlo un poquito más. Y por supuesto no tengan miedo en experimentar por ustedes mismos que las diferentes secciones y qué más pueden hacer, ¿no? Que así van a aprender también, parientes. Cuando ustedes lo usen, mientras más lo usen, mejor. Ok, bueno, es todo por hoy, parientes. Gracias.